abrimos entonces este último espacio de conversación con Gastón Sala, que yo decía, estábamos conversando con Miguel Navarro. No sé, Gastón, ¿tú conocías a Miguel? Me suena, no, parece que no lo vi. Ya. Bueno, Miguel Navarro tiene, yo decía igual que tú eres como un fotógrafo silencioso, que está ahí en su ritmo y en su insistencia, en su trabajo, generando obra, y siempre has estado preocupado de la memoria, ¿no? De tu propia memoria, de la memoria de tu gente, de la memoria de Chile, y tu memoria ha estado ligada en muchos de tus trabajos anteriores con la dolorosa huella de la dictadura. Y ahora hiciste un libro que lo tienes hace cuánto que publicaste este libro. Mira, este libro se publicó, yo creo que a fines del 2018. Ya. Más o menos, sí. Perfecto. Esa fue la época. Ahora, es un proyecto anterior, o sea, comenzó el 2017. Yo trabajé parte del 2017 y parte del 2018, y finalmente a finales del 2018 se publicó. Ya se editó, claro. Y es un libro, esta vez sobre otra memoria, ¿no? Sí, mira, generalmente yo he trabajado con la historia, por lo tanto ahí viene la vinculación directa con la memoria y con la historia de Chile reciente, básicamente lo que tú nombrabas anteriormente, que tiene que ver con los atropellos a los derechos humanos, y me centro fundamentalmente como en el paisaje, porque entiendo que el paisaje es como el escenario físico fundamental donde ocurre la historia, donde se desarrolla, digamos, el devenir de las sociedades, de la cultura, etc. Entonces, este trabajo va un poco más atrás, ¿ya? Va digamos, a lo que ocurrió, digamos, con un pueblo originario en la zona austral de Chile, específicamente en la Tierra del Fuego. Y tiene que ver justamente con lo mismo, tiene que ver, digamos, con hechos violentos, fundamentalmente ejercidos, digamos, por el poder del Estado, a veces directamente por agentes del Estado, o a veces indirectamente, como en este caso, que el Estado chileno, en conjunto con el Estado argentino, dejó ser, y se produjo, digamos, finalmente este genocidio, digamos, donde desapareció una cultura entera, digamos, un pueblo de la época del Paleolítico. Entonces, es un tema bastante profundo, potente, digamos, una gran pérdida finalmente, ¿no? Claro, que es el territorio Selkman, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y tu libro, cómo se llama? El libro se llama Haruen. Ya. Territorio, se llama, a ver, aquí lo tengo, Haruen. Territorio Selknam. Perfecto. Y la palabra Haruen es una palabra del idioma Selknam que denomina territorio, espacio, lugar, ¿ya? Ellos tenían dividida la isla en una serie de territorios que iban heredando de acuerdo al linaje de sus tribus, ¿ya? Y las divisiones que habían eran divisiones que estaban producidas por accidentes geográficos o topográficos, básicamente algunas señales del paisaje. Los Selknam eran una tribu nómade que se movía por la isla, ¿ya? Recorriendo los diversos lugares, ¿no? Buscando comida, básicamente. Y tu libro, entre paréntesis, me da mucho gusto porque el Digibook que estamos viendo no es el nuestro, sino que es el tuyo, que tú implementaste en tu casa. Que Sí. me encanta que nuestra práctica sea contagiosa. Es que es muy bueno, ¿no? Sí. Sí, es muy evidente. Sí.
Sí, es muy rica. Entonces, quizás podrías manipular el libro, abrirlo. Este libro se compone de 3 cuadernillos. Así es, mira. Que están contenidos en una cajita. Debo decir que yo también tengo Gastón nos trajo el libro a la biblioteca, lo tenemos aquí también, y el libro también tiene una cosa corporal muy especial, o sea, con una textura, una calidad del papel, que también es lenguaje, ¿no? Bueno, sí, exactamente. La materialidad es importante acá, el diseño, el uso, digamos, del layout, ¿cómo se llama? La puesta en página, ¿ya? La tipografía, bueno, está todo digamos, en una cierta construcción, ¿ya? Que lo que busca en el fondo es transmitir un poco lo que yo vi o lo que yo sentí, lo que yo, digamos, investigué, ¿ya? Y como te decía, digamos, lo dividí yo en 3 cuadernillos, porque en el fondo yo fui a fotografiar algo que no estaba, algo que había desaparecido, ¿ya? Algo invisible. Entonces, me encontré con un territorio que a simple vista pareciera que solamente uno ve paisaje, naturaleza, algunas casas, digamos, por un territorio muy vasto en ese sentido, pero a partir de la investigación que hice, de lo que fui comentando, de la gente con la que conversé, fui descubriendo que era un territorio que ha estado en general, digamos, bajo conquista constantemente. Hace poco tiempo se conmemoraron los 500 años del descubrimiento del Estrecho Magallanes. Sí. Entonces, a partir de ahí, digamos, empieza la conquista, ¿ya? Y la conquista tiene que ver, digamos, fundamentalmente con los primeros viajeros que habían, los primeros encuentros que hubieron con los Selknam. Entonces, bueno, esa es una parte que yo descubrí. Después también descubrí, digamos, la formación geológica de la isla, ¿ya? Conversé con algunos geólogos, arqueólogos. Entonces dividí esto en 3. Uno es la formación geológica, el inicio, el origen, digamos. El otro es la conquista, ¿ya? Que está claramente enunciada aquí a partir de un arma, un Winchester, que eran los rifles con los que mataban a los Selknam. Y finalmente un territorio que todavía sigue, digamos, siendo conquistado, en este caso, digamos, a partir de la introducción de un sistema productivo que es la extracción, digamos, de materias primas, el gas, el petróleo, etc. Entonces, en el primer cuadernillo, las imágenes tienen que ver básicamente, digamos, con elementos relacionados con las formaciones geológicas, ¿ya? Los deshielos. Ahí se ve mejor. Se ve perfecto. Este, por ejemplo, es el Monte de los Zonas, que es el primer lugar arqueológico donde hay rastros y hay señales, digamos, de asentamientos humanos. Estamos hablando de 4.500 años atrás, más o menos, en la parte superior del monte. Estos son bloques erráticos que se llaman, que son, digamos, rocas que han quedado después de los deshielos, ¿no? También. Aquí hay algunos corrales, los corrales Selknam, que utilizaban, digamos, para pescar. Entonces generaban un círculo con piedra, unos muros, y cuando subía la marea, llegaban los peces, luego se bajaba la marea y quedaban los peces ahí, ellos los recolectaban. El lago Blanco, en la zona sur de la isla, un lago de rituales, un valle, ¿no? Aquí podemos ver algunos picos de la cordillera Darwin, mismo acá. Bueno, entonces toda esta primera parte está, digamos, basada también en algunos textos científicos, ¿no? De geólogos, de arqueólogos, pero también tiene un texto
que está relacionado con el origen de la isla o de la vida, ¿ya? De los Selknam, ¿ya? Cosas digamos, ideas o ¿cómo se llama? Textos que Martín Gusinde recogió, digamos, de sus conversaciones con los últimos habitantes que quedaban. Entonces también tiene eso. Después, el otro cuadernillo, como te decía, tiene que ver con... Y yo quería, Gastón, el libro, este primer cuadernillo, inicia con un canto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Te quería pedir si lo podías leer, por favor. Sí, mira. Había una arqueóloga, Anne Chapman, que en el año 1964 grabó a la última chamana Selknam, que se llamaba Lola Kepia. Y el texto dice: estoy siguiendo las pisadas de los que murieron. Se me ha permitido venir a la montaña del poder. He llegado a la gran cordillera del cielo. Camino hacia la casa del cielo. El poder de aquellos que murieron vuelve a mí. Los del infinito me han hablado. Cada uno de los cuadernillos inicia con un canto, que es el canto de Lola Kepia, ¿ya? Encuentro que es muy buena idea ese canto, porque ese canto queda en un eco en los paisajes que tú propones después. Como que uno lee el canto y esos cantos ligados con la naturaleza, ¿no es cierto? Que por esa cercanía, además, bueno, en general en los pueblos originarios la naturaleza es un elemento estructurante, pero además aquí en este territorio tan extremo, o sea, la naturaleza hasta el día de hoy esculpe la mirada de los habitantes, ¿no? Entonces, me imagino hace 4.000 años atrás cómo habrá sido. Entonces... Sí, ahora que estamos hablando de esto, yo te había comentado que tenía un video que quizás lo puedo mostrar, dura 3 minutos, 2 minutos. Sí, obviamente. Y que está, voy a compartir la pantalla. Sí. Ahí. ¿Lo ven ahí, no es cierto? Sí, ¿tiene audio? Sí. ¿En este momento está con audio? Sí, está con audio. Entonces hay un problema acá. Espérate. Tienes que, en el momento de compartir, tienes que habilitar el audio de tu computador en el Zoom. Ya, déjame ver eso. Deja de compartir y vuelve a compartir, y en ese momento te pregunta ahí abajito si quieres compartir el audio de tu computador. Estoy tratando de entrar acá. Pero, ¿cachaste cómo había que hacerlo, no? O sea, sí entiendo. Lo que pasa es que todavía no llego a esa pantalla. Deja de compartir la pantalla del Zoom. Se me perdió. Ahí está. Ahí ya. está. Ahora vuelve a compartir y ahí te pregunta abajo. Sí, espérame un poquito. Hay una operativa aquí que hay que manejar. Ya.
Súper. Siempre este tipo de tiempo, de musicalidad, siempre uno se invade de emoción, ¿no? Esa presencia humana, así como que tiene el mismo valor, valor en términos como de equilibrio, que el viento, o que el agua que corre. Ese lugar tiene eso vivo. Sí, bueno, claro, y yo creo que los seres humanos estamos conectados con la naturaleza desde el origen. O sea, la naturaleza y los paisajes naturales están en nuestro ADN, finalmente. Por lo tanto, enfrentarse siempre a la naturaleza es una conexión con lo más básico que tenemos, finalmente. Pertenecemos a la naturaleza en alguna medida. Aquí en la gente que nos está viendo, Juan Pablo Carrión pregunta quizás que algo que no sé, tú nos vas a decir si tiene que ver o no, que tiene un poco que ver con el primer cuadernillo que vimos. Pregunta, ¿por qué en la mitad de arriba está ese blanco? ¿Tiene alguna intención respecto a lo que estamos conversando? Es más que nada una cosa como estética distinta, pero claramente, digamos, la imagen ocupa la parte inferior para dejar como un espacio, digamos, a la evocación de algo que tal vez quien mira pueda construir, ¿no? Sí. Y es verdad que en este territorio así extremo de Tierra del Fuego, porque todo esto es en Tierra del Fuego, ¿verdad? Sí. Claro.
yo que he estado varias veces también, yo siento que en ese lugar el horizonte no está frente a la mirada, está más abajo. Como Sí, que cuando uno mira de frente ve cielo, no ve el horizonte. Y en ese sí. sentido, esta puesta en página un poco evoca eso también, ¿no? Mm. Sí, desde esa perspectiva es un lugar muy distinto. Eh, es casi un lugar metafísico. Yo lo percibí un poco así, porque a veces uno tampoco se da cuenta en qué momento del día está. Aquí uno tiene como bastante más marcada, digamos, los horarios por el tema del sol. Ya como estamos más cerca del polo sur, es distinto. Entonces, pareciera ser de que la- las luces que hay durante el día no tienen que ver con lo mismo que uno está acostumbrado a percibir, digamos, en el lugar donde vive. Entonces, desde esa perspectiva también se ve como un lugar un poco más evanescente. Tal vez han pasado muchas horas, ¿ya? Yo viajaba durante mucho rato con un asistente, con Guillermo, y de repente pensamos que eran las 2 de la tarde y en realidad eran las 6 de la tarde, y la luz pareciera que no hubiera cambiado mucho. Mm. Entonces, un lugar desde esa perspectiva un poco metafísico, ¿no? Que tiene, digamos, esas dimensiones. Es todo plano, lo único constante es el viento. Sí. Mm. Sí, porque es verdad que, bueno, vamos a entrar en el segundo cuadernillo, pero ya que tú abordas esta historia desde el paisaje, es verdad que el paisaje de ese territorio es, iba a usar la palabra inestable, no sé si es la palabra justa, pero es tormentoso, o sea, está permanentemente en un movimiento, no, uno está aquí, ve una formación de nubes, te abrochan los zapatos y levantan la cabeza de nuevo y ya está sucediendo otra cosa así como nada que ver. Sí, Entonces, forzosamente uno se relaciona con el paisaje. exacto. Sí, pues la gente me decía ya de que bueno, en varios de los lugares que estuve, lo escuché muchas veces, era de que en pocas horas, ya, en un lapso de muy pocas horas, uno podía tener las 4 estaciones del año. O sea, mucho sol a veces, mucha lluvia, nieve, y así sucesivamente. O sea, como tú dices, va cambiando constantemente. Mm. Sí, así es. Si quieres, seguimos con el segundo cuadernillo. Ya, este cuadernillo es el que tiene que ver con la conquista. También parte con un texto. Este es el Estrecho de Magallanes. Esta es una zona que se llama Bahía Inútil, donde fue el primer encuentro que hubo entre europeos y Selknam, ¿ya? En una expedición de Sarmiento, me parece que fue. Después empiezan a aparecer, digamos, la colonización, digamos, y el modelo productivo de las ovejas, de las haciendas. Una de las haciendas en Caleta Josefina. La misión salesiana de Río Grande, en Argentina. La isla se divide en dos, hay un límite, una zona de Argentina y otra zona de chilena. Estas son misiones salesianas, el cementerio de la misión salesiana. Y luego hay una serie de sitios donde ocurrieron matanzas. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero acá, este es Cabo Domingo. En este lugar hay una imagen que es muy conocida, que está
en un libro de Popper, un rumano, que era buscador de oro, y, bueno, y muchas cosas más, y donde él sale con un rifle y hay un Selknam que está a sus pies. Queda en esta zona, un poquito, claramente esto está cerca de la costa, esta toma es un poco al interior. Pero todas estas series son digamos, sitios donde ocurrieron algunas matanzas que están descritas, digamos, en los libros de historia. Y acá termina, digamos, con unos textos, ¿ya?, históricos, ¿ya?, acerca del descubrimiento del estrecho, del primero encuentro, de las miradas que tenían los europeos sobre los indígenas, ¿ya? Por ejemplo, acá hay algunas miradas, digamos, de Charles Darwin, ¿ya?, miradas muy denigrantes, miradas o percepciones o textos de Emilio Salgari, ¿ya? También hay un extracto de un libro que se llama Pequeña Historia Fueguina, de Armando Brown Menéndez, pariente de uno de los personajes más importantes, digamos, de la zona, que tuvo, digamos, una cantidad impresionante de tierras, ¿ya? Bueno, generalmente eran miradas que denigraban a los indígenas y que en alguna medida seguramente permitieron también que se les tratara como se les trató. ¿Podrías quizás, Gastón, leernos alguno de estos textos, el que tú quieras? Sí, podría leer, por ejemplo, el de Charles Darwin. ¿Sí? Esto es de un texto de un libro que se llama Viaje de un naturalista alrededor del mundo, del año 1832. Y el extracto que yo tomé dice: esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. A menudo se pregunta uno qué atractivos puede ofrecer la vida a algunos de los animales inferiores. La misma pregunta podría hacerse, y aún con mayor razón, respecto a tales salvajes. O sea, hay una visión, digamos, sobre los pueblos originarios que, bueno, está súper clara. Sí, dramática. Muy dramática. Bueno, así sucesivamente hay una serie de textos, y también hay textos, digamos, que tienen que ver con la mirada Selknam, ¿ya?, acerca de la colonización, ¿ya? Generalmente los textos que tienen que ver con esa mirada son extractos que yo saqué de este libro que se llama El mundo espiritual de los Selknam, de Martín Gusinger. Agradecería si nos lee algún extracto de esta parte de la visión. A ver, aquí hay uno. A ver, dice, no lo voy a leer desde la mitad más o menos. Dice, muy bien. Está hablando acerca de la distribución de la tierra, digamos, de los dioses que ellos tenían y de cómo se distribuyó la tierra. Yo hago la comparación aquí en relación, digamos, a cómo la tierra se usurpó en alguna medida, ¿ya?, cómo se colonizó, cómo se conquistó. Entonces, el dios Caux, ¿ya?, dice, él repartió toda la tierra. Desde entonces, cada linaje es independiente en su propio territorio. Caux dijo, en el futuro, la situación no debe ser igual que en aquel entonces, cuando Taita vivía. Si un solo mandara sobre todos los demás, entonces sería como antes. Mataríamos un hombre así, le sucedería lo mismo que a la peligrosa Taita. Por eso, entre nosotros, los Selknam, no hay ninguno que mande sobre todos los demás. Dentro de su territorio familiar, cada uno, o sea, cada miembro del linaje, es libre. En consecuencia, Caux le asignó un pedazo de territorio a cada grupo familiar. Al repartir toda la isla grande, comenzó con el sur,
Con esto, todos los grupos familiares del sur habían recibido sus territorios. Entonces, Caux comenzó a asignar también a la gente del norte sus territorios, para que constituyeran patrimonios permanentes de sus linajes. A partir de entonces, toda la gente poseía su territorio particular, en el cual se domiciliaba cada familia. También Caux se fue al territorio de su familia, a Naxazal, junto al cabo San Pedro, y dejó librada a su propia suerte a las demás gentes. Por eso entre los Selknam no existe ningún hombre que domine a los demás y les pueda dar órdenes. Así fue siempre entre ellos, y así está bien. Registrado en abril de 1923. Oye, Gastón, ¿por qué tú decides aislar los paisajes del texto? ¿Por qué presentas primero los paisajes, ¿no es cierto?, que son paisajes que están cargados de historia, cargados de memoria, de drama, o en este cuadernillo, en el anterior, cargado de historia? ¿Y por qué tú dejas al lector como en esa... ¿por qué no le das esa posibilidad al lector que nos estás dando ahora? Por ejemplo, cuando nos dice este paisaje, sucedió esta matanza, en este pasó esto otro, ¿te fijas? ¿Por qué tomas esa decisión editorial? En el fondo es una manera que yo tengo de trabajar, porque yo entiendo que, a ver, por un lado entiendo que el paisaje es una construcción del ojo, de la mirada. Y la fotografía no es inocente. Entonces, uno puede construir, ¿ya? La fotografía, digamos, para mí siempre es una opinión, ¿ya? Es una construcción en ese sentido, es una toma de posición, es una postura. Entonces, a mí me interesa, desde esa perspectiva, entender que cuando uno mira el paisaje, ¿ya? En el paisaje esconde algo. La fotografía se hace de ausencias y presencias. Entonces, el hecho de mostrar un paisaje solamente desde el punto de vista fotográfico no nos va a decir nada específico. Nos va a, digamos, cada uno lo va a percibir a su manera, desde su propia óptica, desde su propia experiencia. Pero a mí me interesa también entender, ¿ya?, de que el paisaje es, como decía al principio, es un escenario donde han ocurrido cosas, ¿ya?, donde ha transcurrido la historia. Entonces, detrás de lo que vemos hay algo más. Y ese algo más siempre va a estar en el texto, porque la fotografía es un poco muda en ese sentido. No tiene la capacidad de describirnos más allá de los elementos concretos que vemos. Entonces, a partir de esa construcción, primero imagen y después texto, ¿ya?, yo construyo, digamos, esta propuesta en ese sentido para hablar un poco de la historia, de la memoria, de lo que ocurrió. Esa es un poco la idea de la propuesta, ¿no? Sí, entiendo. No, que me parece pertinente, o sea la voz del paisaje viene después, no está, no hay una voz sobre otra, digamos. Está primero la voz del paisaje y luego la voz del texto. Exacto. Ahora, yo monté esto en 3 cuadernillos porque en el territorio es como un palimpsesto donde se van superponiendo situaciones. Entonces, sobre la situación, no sé, de un lugar en específico, aparte de la conquista, hoy día también está, digamos, la extracción, digamos, de recursos naturales. O también existe sobre eso rutas turísticas, ¿ya? O sea, hay una explotación constante del paisaje y que yo, digamos, tomé la decisión de dividirlo en estos 3, digamos, ejes, por llamarlo de alguna forma. Me parece.
Si quieres, podemos seguir con el tercer cuadernillo. Invito a toda la gente que está siguiendo la conversación, si quieren intervenir, hacer algunas consultas, impresiones, no duden en hacerlo a través del chat para poder comunicarlo con Gastón. Entonces, el tercer cuadernillo es sobre la explotación, ¿no? Sí, este tiene que ver con la explotación de recursos naturales, del territorio, digamos, desde diferentes, digamos, modelos productivos. Nuevamente el Estrecho Magallanes, una zona del océano, toda el océano Atlántico. Cada una de las imágenes está en el libro, digamos, especificada el lugar donde es. Aquí, no sé si se alcanza a ver, pero acá en el estrecho, no sé si se alcanza a ver porque son muy pequeñitas, ¿ya? Sube el libro hacia la cámara y lo vamos a ver. Ahí. Esos puntitos se ven, Sí, son dos plataformas petroleras, digamos, que están extrayendo petróleo desde ahí, desde el fondo. Construcción de caminos, por ejemplo. Esta es una zona en Bahía Lomas, donde se generó la primera explotación de petróleo por la NAP. Me parece que fueron por ahí por el año 40 más o menos. O sea, debajo de todo esto hay gasoductos, hay digamos, tuberías. Esto es la zona sur, donde hay un aserradero, digamos, una forestal, ¿ya? Que explota la lenga, creo que es. Claro. Esto es también en el sur, ¿ya? En algún momento se intentó producir piel de castor, ¿ya? Y hoy día, digamos, los castores son una plaga terrible, que han destrozado una cantidad de bosque impresionante. Esto es cerca de Caruquinca, ¿no? Exactamente, es Caruquinca. Cerca de Caruquinska, sí, cerca de Caruquinska. Este es Caruquinska, ¿ya? Bosque donde me parece que estos territorios pertenecen a una empresa financiera norteamericana que se llama Goldman Sachs, ¿ya? Y esta es la última imagen, y es la imagen de un territorio que fue devuelto a la comunidad Selknam, porque todavía hay algunos descendientes de la comunidad Selknam, sobre todo en Argentina. Ellos tienen, digamos, una comunidad en Río Grande. Y a partir, digamos, de situaciones, digamos, de hechos legales, de exigencias, digamos, por parte de la comunidad, el Estado argentino les devolvió a ellos una cantidad de hectáreas, ¿ya? Donde ellos tienen, digamos, un territorio que les pertenece. Y en este territorio, exactamente, digamos, en este vagón que hay ahí, ¿ya? En ese momento estaban los restos de algunos Selknam que habían sido desenterrados y llevados, digamos, al Museo Arqueológico de La Plata. Yeah. Y a partir, digamos, de algunas exigencias que duraron muchos años, el museo finalmente se los devolvió y los tenían ahí para ser enterrados en su territorio. Bueno, este también termina finalmente con textos relacionados con la explotación desde un principio, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, un texto de Fitzroy, ya de 1839, donde él, porque él era el capitán de uno de los navíos donde iba Darwin, él escribe: puede haber metal en muchas de las montañas fueguinas, y lamenté mucho que ninguna persona de la dotación fuera experta en mineralogía, o por lo menos familiarizado con la geología.
Es una lástima que tan buenas oportunidades de conocer la naturaleza de las rocas y del terreno de estas regiones se hayan casi perdido. No pude evitar pensar a menudo en el talento y la experiencia requerida para tales investigaciones científicas, de las cuales nosotros carecíamos completamente, por lo que íntimamente resolví que si alguna vez tuviera que dejar Inglaterra en una expedición similar, trataría de llevar una persona calificada para examinar la Tierra, mientras los oficiales y yo mismo nos dedicaríamos a la hidrografía. O sea, siempre se estuvo mirando el territorio como un factor, digamos, productivo. Bueno, me parece que aquí, ahí está el mapa. Eso, te voy a preguntar. Del recorrido. No sé si se nota muy bien, pero bueno, ahí están trazados en amarillo. Sí. Yo viajaba generalmente, bueno, a Punta Arenas, y de ahí cruzaba desde Punta Arenas en ferry hasta Porvenir. Sí. Esa era una cruzada, y la otra era por Punta Delgada. Sí. Era un poco más corta, pero había que viajar desde Punta Arenas hacia el lado, digamos, del Atlántico. Sí. Y este fueron tus rutas. Esas fueron las rutas que yo hice. Rutas que establecí, digamos, a partir de lo que leí, que situé después a partir del Google Earth, ya que me ayudó mucho eso para poder, digamos, situar los lugares, digamos. Había lugares que era muy difícil de acercarse, de llegar. Me compré un mapa que había hecho un estadounidense, que fue el mejor mapa que encontré, porque era muy grande y estaba muy bien explicado en muchas partes, pero tenía algunos errores que descubrí yo en el mismo mapa. Ciertos lugares que estaban situados al lado izquierdo de la carretera y en realidad estaban al lado derecho. Yeah. Uno generalmente llega a esos lugares solamente preguntando, ¿no? Sí. A las personas. Las pocas personas que uno encuentra. A las pocas personas que uno encuentra, sí. ¿Y cuántos viajes hiciste? Yo hice alrededor de 7 viajes. Ya. Y cada viaje tomaba como una semana, 10 días más o menos. ¿Y estuviste ¿Cómo? Perdón. No, perdón. No, digo que fui en diferentes épocas del año. Fui en verano, ¿no? En invierno, en primavera, en otoño. ¿Estuviste en territorio argentino también? También, sí. Sí, crucé, en realidad, crucé varias veces a Argentina, ¿ya? Porque ahí estaba la comunidad Selknam, en Río Grande, y después en Tolhuin también hice contacto con algunas personas que me llevaron a esto, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, esta reserva, ¿no? A esta reserva Selknam que hay ahí en esa zona de Tolhuin. Y después crucé hasta Ushuaia porque ahí estaba el libro de Popper. En el museo de Ushuaia estaba el libro original de Popper que hizo de su recorrido por la isla. ¿Y tú sientes que la relación o el tratamiento de Tierra del Fuego es igual en Chile que en Argentina o no? Como la relación del cotidiano de hoy, digamos, con el lugar. ¿Es igual o sientes que hay diferencia? Mira, yo creo que es muy parecida. Ya. Si hay algunas diferencias, o sea, una de las diferencias que hay es que en Argentina, lo que te decía anteriormente, el Estado, por un lado, con cierta culpa, devolvió parte de las tierras. Existe una comunidad, en Chile no hay, pero sigue siendo, digamos, un territorio de explotación. En algún momento Ushuaia fue un centro tecnológico, donde se empezaron a armar computadores, muchos argentinos se fueron a vivir a Ushuaia, digamos, para tener digamos, un mejor pasar. Fue un negocio que, como los castores, también falló. Entonces, la mirada de los estados sobre estos territorios, digamos, no tiene ningún tipo de consideración con los pueblos originarios. Siempre se mira, digamos,
el territorio a partir de un modelo extractivista, productivo, de negocios, desgraciadamente. ¿Y tú por qué quisiste abordar esta historia de los pueblos originarios desde este pueblo y no otro aquí en Chile? O sea, lo que pasa es que está como en la línea de lo que yo vengo haciendo, ¿ya? Y lo que te decía anteriormente, que tiene que ver con esta mirada sobre el paisaje y sobre la historia. Entonces, al principio traté, digamos, la historia más reciente, que fue la historia de la dictadura, lo que ocurrió, digamos, en los paisajes de Chile en términos de los atropellos a los derechos humanos, los fusilamientos, las fosas clandestinas. Y en algún momento me tocó seguramente leer, me parece un artículo, ¿ya? Y claro, la historia se está repitiendo, se vuelve a repetir, ¿ya? Desde los orígenes se ha vuelto a repetir, desde la conquista, ¿ya? Se ha vuelto a repetir, digamos, siempre existe un poder superior que trata de instaurar un modelo, ¿ya? Que supuestamente, ¿ya? Es mejor que el otro, a través de la fuerza. Entonces, esa es mi intención. Ahora, yo partí acá seguramente por este artículo, después me compré unos libros, me puse a leer, pero también he ido descubriendo, digamos, lo que ha pasado con otros pueblos, ¿ya? Entonces, no sé, es muy posible que en algún momento pueda hacer otro trabajo relacionado con, no sé, con el norte, tal vez, no sé. Sí. Pero me interesa trabajar en esa dirección. No, te hacía esa pregunta justamente por eso, porque me imaginé que, que esto no terminaba acá. No, claro, yo siempre estoy dándole vuelta a muchas cosas, entonces en algún momento seguramente haré. Ahora, hay una cosa que aquí me marcó mucho a mí, que es el tema de la naturaleza. Mm. Entonces, es muy posible que el próximo proyecto tenga que ver mucho con eso, con la Mm. naturaleza, porque hoy en día, digamos, la naturaleza y el medio ambiente es un tema muy importante, ¿no? En la sociedad Sí. en la que vivimos. Entonces, me interesa mucho la relación mía, claramente, con la naturaleza, pero también, digamos, de las personas, ¿no? De O las sea, personas que vivieron antes, ¿ya? Y de las que viven ahora, que piensan un poco más en eso. el paisaje como representación política también, como con esa voluntad política. Sí, claramente, o sea, yo bien, como te decía anteriormente, yo creo que la fotografía es una opinión y yo tengo una opinión, tengo, digamos, una postura frente a las cosas. Entonces, la fotografía es un medio para transmitir esas opiniones. Eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Mm. A veces bien, a veces no tan bien, pero bueno, es parte, Así, así es la es vida, parte, así es la vida, claro. así es la vida. Bueno, aquí te mandan saludos de Olmué, el laboratorio itinerante de arte y tecnología, reserva de la biosfera. Así Bien me que, parece, pues saludos para ellos también. fantástico. ¿Y este libro entonces es posible conseguírselo de qué manera? Bueno, yo lo tengo, me pueden Eso escribir a mí, es la mejor manera. sí, claro, me pueden escribir a mí. No sé si hay alguna dirección por ahí. ¿Sí? Eh, ¿A dónde tienen que escribirte? Me pueden escribir a salas.gaston arroba, Salas. sí, salas.gaston@gmail.com. Ese es mi correo electrónico y ahí podemos conversar si alguien se interesa. Vamos a compartir tu email entonces a toda la gente que nos está escuchando para que puedan acercarse a ti y qué mejor adquirir el libro desde el autor. Es un privilegio. Por supuesto, no, claro.
Ya, genial, Gastón. Me encanta terminar esta jornada de conversaciones que ha sido varias y que hemos estado aquí con todo el equipo del festival, eh, compartiendo a lo largo de todas estas jornadas que han sido agitadas, y me encanta el silencio, la calma y la profundidad que genera tu obra y tu reflexión y tus imágenes. Nos vamos a ir a descansar con rabia de lo que pasó y de lo que sigue pasando, pero finalmente también con una acción tuya que aporta, ¿no? Y que da una cierta calma. Bueno, sí, yo creo que pensaba el otro día de que el trabajo que yo hago que tiene relación con la memoria es un poco compleja porque es un poco borrosa, no es tan nítida. Y pensaba de que, claro, en la medida que uno la pueda dejar físicamente en un libro, quizá en algún momento pueda aportar, no lo sé, pero tal vez pueda aportar en algo a que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ese es no es el objetivo fundamental que yo tengo, pero es una dimensión que yo creo que hay que considerar. Ahora, no sé si dije también, pero este es un proyecto que no solamente es un libro, sino que también es una exposición fotográfica, ¿Ya? que tiene una serie de 13 imágenes panorámicas de la isla, que son, muchas de las imágenes están acá en el libro, y también textos, ¿no? La exposición ya ha itinerado, digamos, en algunas salas, ¿no? Pero también, digamos, es parte del proyecto. Ah, Te quiero agradecer. ¿Ah? ¿Dónde ha expuesto, dónde ha estado la exposición? Yo la inauguré en Sala de Máquinas, en Santiago, ¿Ya? en la Galería Sala de Máquinas, después estuvo en el Parque Cultural de aquí de Valparaíso, Sí. y la última vez que se expuso estuvo en la Sala de Arte Contemporáneo de la Universidad Católica de Talca. Debiera tomar contacto con el Museo Gusinde en Puerto William. Sí, envié un libro para allá. Bueno, tengo algunas ideas también, sí. Ahora estamos un poco No, ahora no. presos, pero, No, pero pero sí, es tiempo de hacer las gestiones para que cuando se pueda hacer. exactamente. Sí, generalmente las exposiciones o los proyectos que yo hago tienen como arte itinerancia, ¿no? Sí, Muchos han salido afuera también y aquí en Chile también. Pero bueno, sí, seguramente lo voy a hacer. sí, es un buen lugar y yo creo que siempre es como, hoy día hablamos con un fotógrafo mexicano que se llama Yael Martínez, que es un fotógrafo joven y que ¿Ya? tiene una práctica fotográfica bien eh, contemporánea en el sentido de justamente de él imaginar, pensar sus proyectos que son documental, pero con esta cosa de la colaboración con quien lo hace, ¿no es cierto? Y en el fondo de que no es tan solo una mirada para entregar a otros, sino que también es una manera, es una acción para entender con la misma gente que uno está fotografiando y volver a ellos y a ellas. Entonces, Mm. devolver esos, o sea, no devolver, sino que hacer viajar esos paisajes tuyos a ese mismo territorio, sin duda que van a pasar cosas interesantes, entretenidas, Sí. emocionantes. Sí, yo creo que sí. Pero también me gustaría llevarlo al norte, Ah, para también, contrastar un poco. ¿no? Pero obviamente. Claro. Bueno, te quiero Sí, agradecer a ti, Rodrigo, por la invitación en todo caso. Está todo muy bien, digamos, me sentí bastante bien comentando el libro. No soy una persona muy dada, digamos, a las cámaras ni a las luces. Siempre estoy un poco en una segunda o tercera línea, pero trabajando siempre. y eso es lo que se reconoce, que no paras de trabajar en esa, así como en esa media luz que estás ahí, en la mitad de tu cara está en la sombra y la otra está en la luz.
pero Así sabemos es, que está el cuerpo entero agitado. sí. Así Es la que, dimensión humana. sí, felicitaciones, Gastón, y muchas gracias por compartir estos tránsitos, estos viajes y estas necesidades. Y eh, seguimos adelante. Bien, pues, estamos en Un abrazo contacto. fuerte, un abrazo, que estés muy bien. Adiós. Chao, Gastón. Chao, chao. Y nosotros, antes de desconectarnos, seguimos entonces mañana en nuestro último día ya estamos conversando acá. ¿A dónde? ¿La cámara 37 o la 42? ¿A dónde? Allá, en esa, en la 74. No, ya le estamos agarrando gustito aquí al asunto, así que vamos a seguir mañana con una programación que ha estado nutrida y en todos estos días vamos a estar con la Cristina de Midel, vamos a estar con la Marianne Maric, que estuvo el año pasado aquí en Valparaíso, en esta misma casa, viviendo y trabajando, con Nicolás Wormul, con quien hemos estado trabajando desde el primer día en el festival y él ha ido asumiendo el rol de editor. De hecho, en este preciso instante, junto con la Danila y la Vaca, están terminando de editar la revista que entra a imprenta mañana en la mañana para que podamos tenerla, como es costumbre, en el cierre del festival. Vamos a estar con los procesos de talleres y con un momento y una fuerza fundamental del festival, que son las brigadas fotográficas. Así es que a descansar y mañana seguimos con nuestra programación y saquen los mocasines, lústrense los zapatos, planchen camisa, que tenemos una gran fiesta mañana en la noche. Que descansen y hasta mañana. Chao. No corten. Mañana vamos a hacer un gran concurso donde vamos a premiar entregando libros de FIF Ediciones, el libro de Mauricio Valenzuela, de la Julia Toro y de Bertrand Meñer. Así que conéctense y estén atentos porque vamos a hacer preguntas complicadas para que el ganador se merezca el libro. Un abrazo muy grande y hasta mañana. Miren, aquí están los libros. Bueno, uno de los libros del que presentamos aquí con Mauricio en vivo. Perdón, tengo que viajar de la 74 a la 222. Aquí vamos a regalar, a sortear el libro de Mauricio Valenzuela, que es un tremendo libro que él hizo en una residencia aquí en Valparaíso, que entró en la fisura, en los intersticios del Valparaíso del cotidiano, del Valparaíso del trabajo, del Valparaíso que tiene esa huella de la vida. Ahí también vamos a entregar un libro de la Julia Toro, que esta es una residencia, esta sí que es una residencia especial. La Julia Toro, ustedes saben que es una gran fotógrafa chilena que ya tiene sus años, tiene más de 80 años, y en el festival nos atrevimos a invitarla a que venga a hacer una residencia, y vino y hizo una residencia de un día y de 2 rollos. Y con esa jornada que estuvo aquí, estuvo viajando por el Trole y hicimos este librito que es su viaje por Valparaíso en el Trole, que ella lo definió el Trole como la casa de Valparaíso, donde se encontró con los habitantes, los porteños, en sus tránsitos cotidianos,
y supo de una manera increíble en 2 rollos descubrir, y este libro tiene es un acordeón donde las imágenes se van uniendo unas con otras, como cuando uno va caminando por Valparaíso y ve la ventana del trole y va viendo esos diferentes mundos. Finalmente, vamos a sortear este libro, que es un libro de un fotógrafo francés que se llama Bertrand Meunier, que es un libro político sobre nuestra época, y él tomó ese riesgo de venir aquí hasta Valparaíso, viajó 15.000 kilómetros para llegar hasta acá, y en vez de fotografiar Valparaíso, fotografió Curauma, denunciando nuestro sistema económico que está basado sobre lo económico, la individualidad, y es toda una reflexión sobre la falta del espacio común, del espacio público, y actualmente hemos instalado una exposición en el Museo Baburiza, una exposición virtual que reúne este trabajo y, que tiene como referencia la fotografía americana de los años 70, de Adams, por ejemplo, y que habla de cómo habitar nuestra ciudad Valparaíso. Así que estos 3 libros van a estar sorteados, así que conéctense mañana y cerremos el festival todos juntos y juntas. Que tengan buen descanso y hasta mañana.